Muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar desde donde se conecten. Mi nombre es Jorge Gastón Leonava y como moderador es un grato placer darles la más cordial bienvenida al seminario Sigma del día de hoy. Contamos con una audiencia que se reporta desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Europa, Australia, entre otros. Gracias una vez más a todos por conectarse y acompañarnos en esta nueva oportunidad. Para quienes no nos conocen, somos la Sociedad de Ingenieros Geodestas Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura, establecidos en diferentes partes del mundo. Entrando ya en lo que será el webinar de este día, el mismo lleva por título Galileo HAS, High Accuracy Service, desempeño y potencialidades de uso, y será presentado por el ingeniero Marcos Higuera. Con respecto al ingeniero Marcos, podemos mencionar que es ingeniero geodesta egresado de la Universidad del Zulia en el año 2008. Cuenta con más de 15 años de experiencia en servicios geodésicos y topográficos en la industria petrolera, consultoría ambiental, proyectos de infraestructura vial, entre otros. Actualmente es gerente de soporte técnico regional para Latinoamérica del Grupo South. Les recuerdo a los asistentes que sus comentarios o preguntas los pueden depositar en la sección de preguntas y se realizarán al terminar la presentación en el orden que se reciba. Una vez mencionada toda esta información y esperando sea de interés para ustedes, le dejo la palabra al ingeniero Marcos para que empiece su seminario web, agradeciéndole de antemano que aceptará participar con nosotros. Bienvenido, Marcos. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los participantes. Jorge, si me puedes confirmar que se está escuchando bien, por favor. Sí, se escucha bien. Perfecto, Marcos. Muchas gracias. Gracias a Sigma también por la invitación. Es el segundo webinar que doy para esta organización. Muchas gracias a Jorge, a Eliani, a Mario y a todos los que forman parte de esta asociación. Como decía Jorge, hoy vamos a hablar de un tema bastante actual en materia de GNSS, como lo es el servicio de alta precisión Galileo HAS y de su desempeño y potencialidades de uso en Latinoamérica. El webinar va a tener una duración aproximadamente de unos 50 minutos y les voy a decir rápidamente cuál va a ser el contenido. Hablaremos de qué consiste Galileo HAS, cómo funciona, qué observables y constelaciones corrige, cuál es la cobertura de este servicio y si hay diferencias entre continentes debido a la cobertura o debido a alguna característica en particular, cómo es la operatividad de Galileo HAS en Latinoamérica, en cuáles ambientes de rastreo se obtiene la mayor precisión utilizando este servicio de corrección, resultados de pruebas realizadas en Bogotá, que es la ciudad donde radico, y vamos a entrar a un tema bien interesante donde los haremos participar a ustedes en la parte del chat para que nos digan si ustedes consideran, luego de explicar cómo es el sistema, si consideran que ofrece un posicionamiento autónomo o diferencial, el impacto de tener la disponibilidad de Galileo HAS en nuestra área geográfica y todo lo que tiene que ver con su utilización en proyectos de ingeniería, cartografía, catastro, GIS, y no necesariamente en la parte de geomática, sino también revisaremos otros servicios u otros campos en donde realmente tiene un impacto muy, muy alto. Y por último hablaremos brevemente de cuál es el futuro en Latinoamérica, de cuándo llegará el otro servicio de correcciones que es asociado a lo que es la constelación china, que sería Beidou. Comenzamos hablando de qué es Galileo HAS. Es un servicio de alta precisión de la constelación Galileo que es operada por la Comunidad Europea, que proporciona un acceso gratuito, y esto es muy importante que quede claro desde un inicio, es totalmente gratuita la recepción de esa corrección, y a diferencia de otros servicios, la corrección llega a través de una señal que emiten los satélites Galileo, es decir, digamos que no es una banda L, no es una señal especial que llega por satélites geoestacionarios, sino que todos los satélites Galileo transmiten
la señal E6B, o por lo menos los satélites de nueva generación que tienen esta disponibilidad, y también existe la posibilidad de recibir esas correcciones por Internet. ¿Cuál es la información que llega precisamente de los satélites o de Internet? Tenemos dos niveles de servicio, el nivel 1 y el nivel 2, donde pueden ver en esta tabla que la diferencia principal es la cobertura. El servicio o el nivel 1 del servicio tiene cobertura global y nos ofrece correcciones tanto de órbita, de reloj satelital y de vía satelital, es decir, lo que serían las correcciones que se utilizan en algoritmos de posicionamiento de punto preciso para poder alcanzar exactitudes en horizontal mejores a 20 centímetros, en vertical mejores a 40 centímetros, en un tiempo de convergencia de tan solo 300 segundos, lo que se traduce en 5 minutos. El nivel 2 del servicio, lo que ofrece o la diferencia que ofrece es que el tiempo de convergencia es menor y como veremos en unas diapositivas más adelante, ofrece otro tipo de información que hacia el resto del planeta no la transmiten y es algo bastante lógico. Siempre las constelaciones o las agencias espaciales obviamente se reservan un máximo de exactitud o de algún producto para la región en donde ellos operan. Una de las principales interrogantes es, bueno, pero ¿qué hago con un servicio de corrección de Galileo si solamente corrige Galileo? No es así. Él permite corregir todas estas frecuencias o señales de Galileo y también las 3 fases de portadoras de GPS. Todos sabemos que GPS es, digamos, es la constelación base para el posicionamiento GNSS, que es cuando ya utilizamos al menos una segunda constelación, por lo cual nosotros estaríamos trabajando con señales corregidas y el algoritmo obviamente va a poder utilizar no solamente Galileo, sino todo lo que tiene que ver con GPS, que es la constelación norteamericana. ¿Cuáles son las características principales de Galileo HAS? Las correcciones pueden ser entregadas vía satélite o vía Internet. No hay necesidad de suscripción, no hay que realizar un pago para que la señal llegue al receptor y se obtiene un posicionamiento con precisión centimétrica, en donde se puede alcanzar incluso un posicionamiento fijo RTK, dependiendo de las tolerancias que sean configuradas en el software de campo y una exactitud al nivel decimétrico. Es importante destacar que no se trata de una banda L, como les comentaba, a diferencia de los servicios privados como Trimble RTX o la corrección de Atlas que está asociada a Hemisphere o Unistron. Marcos, una pregunta. Veo que haces énfasis en el aspecto de que es gratuito, Sí. de que no es por banda L. Estamos acostumbrados los geodestas y los topógrafos a emplear equipos que tengan el hardware específico para recibir esta banda L. En este caso, me imagino que nos comentarás más adelante, y si es así, tú nos confirmarás, ¿qué requieren los equipos para poder recibir esta información? O sea, ¿requieren algún tipo de hardware en específico, algo que nos comentes? Sí, precisamente en la siguiente línea iba a comentar eso, y es que los receptores que tengan el hardware y software adaptados para recibir la señal E6B de Galileo pueden utilizar estas correcciones, ¿sí? Entonces aquí viene un tema de las personas que dicen, bueno, yo tengo un receptor que compré hace 4 años, hace 5 años, todavía está operativo, pero quiero saber si realmente puede recibir esa señal. La realidad es que los board GNSS están construidos para recibir ciertos tipos de señales. Entonces, lo primero que hay que revisar si el board que tiene ese receptor realmente tiene la posibilidad de recibir E6B, y luego ver si la compañía, el fabricante, ya sacó al mercado un firmware o alguna actualización para que
aparte de que el hardware tenga la disposición, el software también pueda manejar la corrección que está llegando. Entonces, básicamente, lo que se necesita hacer es una verificación del hardware y una actualización del firmware para que el algoritmo ya quede totalmente habilitado para poder utilizar la corrección que llega, vuelvo y repito, por todos los satélites Galileo. Y es una de las ventajas de este servicio. No son satélites geoestacionarios en donde, por ejemplo, si nosotros podemos captar 6, 7, 8 satélites de Galileo, cada uno de ellos está enviando la señal de corrección. Se encuentra en fase inicial de implementación. Realmente en julio de este año fue cuando se hizo la implementación o la liberación a lo que son, digamos, los usuarios comunes. Durante los años previos estuvo muy delimitado a pruebas, obviamente científicas, pruebas del mismo servicio y pruebas de desarrolladores de hardware y software que fueron seleccionados por la Agencia Espacial Europea. Muchos de ustedes se preguntarán cómo funciona. Es sumamente sencillo. Luego de actualizar el hardware y el software para que esté listo, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de configuración adicional, sino que prácticamente el posicionamiento autónomo del receptor ya va a estar recibiendo la corrección y lo va a estar aplicando. Recuerden, tiempo de convergencia de 300 segundos y aquí les muestro 3 videos utilizando el receptor Galaxy G3, que es el que tengo aquí a mis espaldas, con el software Substar de South, en donde podemos ver, fíjense en la hora en la parte superior izquierda, a las 3:17, donde prácticamente se conectó el receptor y pasó de una precisión de 1 metro, 1.2 metros en horizontal, a bajar rápidamente a los 30 centímetros, 28 centímetros en la parte horizontal y en la parte vertical también manteniendo una precisión muy similar. Estamos viendo que esto fue un rastreo en Bogotá, donde se estaban viendo 31 satélites y se estaban utilizando 30 satélites para la solución. Puede ser que queden satélites por fuera por la máscara de elevación. Aquí podemos ver también cómo va bajando de los 20 a los 10 centímetros y hay algo muy interesante, quiero que presten atención, y es la latencia de la corrección. Fíjense que llega a 11 y regresa a 2 segundos, ¿sí? Generalmente la latencia en la corrección son de 12 segundos aproximadamente, para no decir el próximo número, en donde ahí debemos tener cuidado porque no estamos hablando de una RTK en donde la corrección llega a cada 1 segundo, y eso tiene implicaciones en la parte operativa, obviamente cuando entramos en ambientes que son más obstruidos. Y fíjense que en el tercer video, ya a las 3:22, prácticamente 4 o 5 minutos luego de la inicialización, se alcanza lo que es la precisión de convergencia, que estaríamos hablando de una precisión mejor a los 5 centímetros, donde podemos observar que está en horizontal en 4 centímetros y en vertical en 5 centímetros. Dime, Jorge. Viendo tus videos, Marcos, me llama notablemente 2 aspectos la atención a los que trabajamos en campo. En primer lugar, ¿qué sucede si se pierde por cualquier factor externo la corrección? ¿Cómo sería ese reenganche, por decirlo así, la corrección? Y otra cosa que es muy importante, nos estás comentando que esta corrección puede ser por 2 vías, por la vía satelital de la propia constelación Galileo y por internet. ¿Qué sucede si alguien le está recibiendo la corrección por internet y en esa zona pierde la señal telefónica? ¿Cómo hace ese cambio a la corrección por la vía de los satélites? Bueno, pues hay que recordar que para tener un buen posicionamiento RTK hacen falta 2 características principales, y es una, tener una buena recepción satelital, es decir, de los pseudo rangos, y la otra es tener una buena recepción de la corrección que está llegando de algún lado, ¿no? Entonces muchas personas dicen, bueno, yo tengo muy buena recepción de radio y no me está fijando, pero resulta que la información satelital está llegando con muchos saltos de ciclo porque estás en un lugar muy obstruido, ¿sí? Entonces no se logra alcanzar una precisión para llegar a una solución flotante o fija. En este caso,
como te comentaba, la latencia es bastante alta, es decir, pasan 12 segundos para volver a recibir el mensaje y eso afecta al rover cuando está en movimiento, ¿sí? Y segundo, cuando está entrando a ambientes obstruidos. En las láminas siguientes voy a mostrar dos ejemplos en donde estoy en un ambiente totalmente ideal y un ambiente obstruido para que veamos las diferencias en precisiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente lo que se hace en RTK, salir al lugar donde podemos tener la mejor cobertura satelital y luego volver a entrar para tomar la medición, pero obviamente sí es un poco más lento que si estuviésemos hablando de una corrección RTK que está llegando cada segundo. Y el tema del Internet, pues obviamente en Latinoamérica, lastimosamente, los servicios de Internet no están tan avanzados como en otras partes, donde ya manejan el 5G, y yo creería que esa parte del Internet, pues, obviamente ayuda a asegurar de que la corrección llegue más o con mayor fluidez, sin importar si está recibiendo tantos satélites. Entonces, en Latinoamérica yo me iría con la primera opción, que es donde estés, puedes recibir la corrección, ¿no? ¿Cuál es la cobertura de Galileo Haas y si hay diferencia entre los continentes? Aquí vemos un mapa en donde estos recuadros celestes nos indican las zonas en donde no hay cobertura de Galileo Haas, que básicamente es la zona de Asia y la zona de Oceanía, y la principal diferencia entre lo que sería la cobertura europea y el resto del mundo es que el tiempo de convergencia es menor, tan solo 100 segundos, no alcanza a los 2 minutos, y dentro del tipo de correcciones se envían correcciones atmosféricas. Entonces, como les comentaba, obviamente ellos se reservan algo para tener el mejor posicionamiento, pero a mí particularmente me entusiasma mucho el tema de Galileo Haas porque es el primer servicio de corrección gratuita que tiene cobertura global. ¿Cómo es la operatividad en Galileo Haas en Latinoamérica? Tengo la suerte de contar con una red de distribuidores dentro de South, desde México hasta Argentina, pasando por todo lo que es Centroamérica, y cada uno de ellos realizó pruebas en sus respectivos países para asegurar precisamente que la corrección se recibía sin ningún tipo de inconveniente y obviamente dentro de South, pues nosotros poder desarrollar un firmware para que la actualización del receptor fuera más amigable, porque al inicio pues se tenía que utilizar una interfaz en una laptop, utilizar cables seriales para sobreescribir el algoritmo del receptor, etcétera, obviamente en fase de implementación, pero dado el éxito de la operatividad en Latinoamérica, ya nosotros contamos con un firmware que incluso los usuarios pueden actualizar sin ningún tipo de problema. Aquí vemos el ejemplo de Bogotá, que es donde, nuevamente donde resido. Pruebas que se hicieron en Yucatán, en Valladolid, en Yucatán, en México, gracias a nuestros amigos de Alfa Topografía, en El Salvador, San Salvador, gracias a Survey 3G, los majes de Costa Rica, de Geos Telecom en San José, en donde podemos ver que en todas se alcanza precisiones de 3, 4 centímetros en el tiempo de convergencia. Aquí podemos ver la cantidad de satélites rastreados también. En Bogotá, en Asunción, con nuestros amigos de Geomarket, en Paraguay, y en Santiago con los malaconductas de Neotop Chile, en donde podemos ver que ese mito que existe y muchas veces con algunos colegas lo hablamos, parece mentira, pero en el 2023 todavía hay personas que creen que Beidou no tiene cobertura global o que, no sé, el E5 no se recibe, etcétera. Esto es una prueba fehaciente de que a lo largo de toda Latinoamérica se puede utilizar este servicio sin ningún tipo de problema. Estaría muy interesante que todos los compañeros, amigos que tenemos en Estados Unidos puedan realizar estas pruebas también, porque estoy casi seguro que también lo van a poder utilizar, ¿no? Jorge, no sé si tenía un comentario, una pregunta. Sí, comentaste un poco de la ventaja que tiene en zonas sin internet.
Estamos claros que el N-Trip es algo que nos cuesta mucho establecer en Centroamérica, en Sudamérica, por el problema de la señal telefónica. Ahora, este tipo de servicios, en lo que nos estás mostrando con tus pruebas, no requiere ningún tipo de señal telefónica para implementarse. Quiero hacer énfasis en esto porque es algo que es muy novedoso. El N-Trip llegó para hacer un punto y aparte en nuestros trabajos de campo en cuanto al alcance. Ahora esto tú estás mostrando pruebas a lo largo de todo lo que es Sudamérica. América, ¿no? Incluso Norteamérica, porque hay de México, hay de Centroamérica y hay de Sudamérica. Exactamente, exactamente. Entonces, es algo muy importante y que nosotros lo vimos recientemente en la Feria Intergeo, como esas ponencias de investigaciones de profesores y doctores, todo venía en esta modalidad ahora de corrección. Entonces, muy importante. Sí, ahora hay que aclarar un tema también, Jorge, y es, ok, no tengo que pagar nada para recibir la corrección, pero probablemente las casas fabricantes cobren algún monto por el tema de actualización, ¿no? Y aquí quiero ser lo suficientemente responsable porque yo no puedo venir a decir aquí, no, es que cualquier marca te tiene que actualizar el receptor y tú recibir la señal. Eso ya queda a discreción de cada una de las casas fabricantes. Pero lo que es recibir la señal, si una casa fabricante les dice, no, es que tú me tienes que pagar $1,000 anuales para recibir Galileo Haas, ahí sí los están atracando y eso sí sería, digamos, muy feo que lo hagan, ¿no? Entonces, repito, recibir la señal totalmente gratuito, actualizar el receptor quizás pueda tener algún costo más básico, más IVA, ¿no? ¿En cuáles ambientes se obtiene la mayor precisión de Galileo Haas? Yo me planteé dos pruebas muy sencillas y era precisamente, bueno, yo quiero ver la potencialidad al momento de levantar algo y ver la precisión relativa entre los elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que para muchas cosas yo no necesito una alta exactitud, sino lo que necesito es una precisión relativa muy alta, en donde yo pueda asegurar que los elementos que voy a llevar luego a un plano, voy a representar de alguna manera, pues esté lo más cercana a la realidad. Por eso es que en una cancha de baloncesto que está cerca de la casa, tomé precisamente las señales o los cruces entre las líneas divisoras y establecí una serie de puntos aprovechando de que es un ambiente totalmente despejado para hacer una comparación de un servicio privado de N-Trip de los amigos de Geosystem Ingeniería en Bogotá, que me queda a escasos 4 kilómetros 200 de la casa en línea recta, lo cual es una línea base muy corta para N-Trip, y con el cielo totalmente despejado y poder ver cuáles son las diferencias cuando yo calculo distancias entre esos puntos utilizando el N-Trip del servicio privado y lo que sería Galileo Haas. Y fíjense, es comparación de distancias. Aquí yo no entro a hablar de ITRFs, de épocas, etcétera, porque al fin y al cabo lo que estoy viendo es la geometría. Y se midieron un total de 13 puntos, en donde los que están en azul fueron los que medí con Galileo Haas y los que medí en verde fue con el servicio de N-Trip de Geosystem Ingeniería. Para separar las mediciones utilicé dos receptores, para Galileo Haas el Galaxy G3 y para el servicio N-Trip de Geosystem utilicé un INO8, que es el otro receptor que ustedes están viendo a mis espaldas. Entonces, primera característica a destacar, la latencia de la recepción del mensaje. Fíjense que con Galileo Haas podemos ver latencia de 4 segundos, 7 segundos, 11, pero en uno de los puntos incluso llegó a estar a 44 segundos desde que había recibido el mensaje de corrección, ¿sí? Por X, Y o Z. Sin embargo, como tiene muy buena señal satelital, recepción de los pseudorangos, etcétera, pudo mantener un RMS muy alto, ¿ok? Fíjense que el PIDOP es
sumamente perfecto, por debajo de 1, lo cual aclara de que no existía prácticamente obstrucciones, mientras que con N-Trip, obviamente hay señal celular muy buena, la latencia era de tan solo 1 segundo. Entonces lo que hice fue calcular las distancias entre el punto 1 y 2, 2 y 3, etcétera, y llegando al último punto, que era el 13, este que está aquí, y calculando la distancia con el 1. Aquí podemos ver las distancias calculadas con N-Trip y las diferencias entre esas distancias, lo cual, fíjense que en ningún momento sobrepasa los 5 centímetros. Yo siempre hago el comentario, y por ahí me gustaría que me corrigieran si no es así en el chat, pero para mí una precisión más o menos 5 centímetros es una precisión topográfica, y lo voy a tocar en las próximas diapositivas, en donde lastimosamente los usuarios hoy día, si no ven una precisión milimétrica, y hago entre comillas porque muchas veces eso es irreal, no están conformes, ¿no? Y lo otro, bueno, ok, en distancias estamos muy bien, pero ¿cómo estaríamos en el desnivel? Pues precisamente vemos los desniveles entre los puntos tomados con Galileo Haas, desniveles entre los puntos tomados con N-Trip, y vemos las diferencias que son sumamente buenas solamente en un desnivel, que fue en el punto número 12, se alcanzó una diferencia de menos 10 centímetros. Entonces, esto lo que me lleva a pensar es que en un ambiente totalmente ideal, poder levantar elementos es prácticamente lo mismo que si estuviese trabajando con un servicio N-Trip privado, ojo, desde el punto de vista de precisión relativa. Y aquí, para verlo en un gráfico, esta línea que dibujé acá es precisamente como la banda de lo que sería una precisión topográfica de los más o menos 5 centímetros, y prácticamente todas las mediciones o todas las diferencias se encontraron en este rango, que es sumamente bueno, ¿no? Pero bueno, todo no es color de rosa. ¿Cómo es la precisión relativa cuando ya entro a ambientes obstruidos? Fíjense que estoy colocando varias imágenes para que ustedes vean que existían varias obstrucciones desde el punto de vista vegetal y también desde el punto de vista de infraestructura. Lo que hice fue, fíjense que aquí era la cancha en donde hice la prueba inicial. Lo que hice fue un reconocimiento de campo, y a lo largo de este río hay una regiodésica en donde hay unas placas, e identifiqué 7 placas, y bueno, medí nuevamente en esas placas utilizando Galileo Haas y utilizando el servicio N-Trip privado, en donde en los puntos 4, 5 y 6 precisamente pasaba lo que tú preguntabas, Jorge, y era que como había mucha obstrucción, no lograba aumentar mucho la precisión, o a veces perdía durante muchos momentos o mucho tiempo la corrección. Entonces me tocaba que salir, volver a entrar y esperar, y en muchos de ellos no logré alcanzar un RMS tan alto. Fíjense que en la mayoría estaba en 5 centímetros en horizontal, un poco más de 5 centímetros en vertical, y ahí comencé a hacer el mismo análisis. Levanté también con el servicio privado, y podemos ver que las diferencias en norte, las diferencias en norte no fueron tan altas. En algunos puntos, en el punto 4 alcanzó los 40 centímetros, en el 7 los 22 centímetros, en el 5 15, pero realmente la que se disparó más fue el este, ¿sí? Y obviamente porque las mayores obstrucciones estaban en ese sentido, en el sentido este-oeste. Aquí quizás ustedes están viendo la imagen y ustedes dirán, bueno, pero la obstrucción está hacia el norte. Realmente giré la imagen para que entrara mejor en la diapositiva. Entonces, esto también nos lleva a conocer las limitaciones que tiene utilizar este servicio. En zonas muy obstruidas, pues vamos a tener mayores inconvenientes para alcanzar, sobre todo, altas exactitudes, ¿no? ¿Y qué prueba realicé, digamos, para lo que sería el tema de exactitud, precisamente? Y es algo que yo comento. Lastimosamente, las empresas que ofrecen servicios privados de corrección siempre nos hablan de precisión, pero ¿dónde está la exactitud? ¿Cómo es la exactitud?
qué pruebas hay de eso, y prácticamente no hay ningún tipo de material disponible en donde hagan referencia a ello. Entonces, lo que hice fue valerme de una terraza de un edificio donde prácticamente no tiene ningún tipo de obstrucción 360 grados alrededor, y coloqué el Galaxy G3 a recibir correcciones, es decir, nada más se encienda para que recibiera las correcciones, y luego lo que hice fue colocar a grabar también los datos crudos, los datos RINEX, para luego enviar una sesión de 2.5 horas al Servicio Canadiense de Posicionamiento de Punto Preciso y compararlos con 2000 épocas que se tomaron cada segundo utilizando Galileo HASS. Entonces eso me lleva a analizar dos cosas. Primero, realmente cuál es el tiempo de convergencia, y segundo, a nivel de exactitud, en qué rango se encuentra. Recuerden que Galileo o la agencia europea dice que el tiempo de convergencia son los 300 segundos. Fíjense que aquí está la época 300 aproximadamente, donde está la flecha verde, y podemos ver que obviamente la dispersión en los primeros segundos pues es bastante abrumadora, por decirlo de alguna manera. Luego de esos 300 segundos, aquí vemos los 20 centímetros por encima y los 20 centímetros por abajo, y ambas componentes, el este quizás se fue un poquito en algunas épocas, pero realmente estamos hablando de exactitud con un procesamiento que hoy día un PPP de 2.5 horas, con la cantidad de satélites que se agarra y con la cantidad de observables que se agarra, es muy bueno para obtener precisión centimétrica. Esto nos permite precisamente ver la calidad de los resultados de Galileo HASS. Como les decía, lo actualicé a la manera antigua, utilizando decodificadores de lo que es el algoritmo que viene en la placa del receptor, y se capturaron 200 épocas a un segundo de captura. La convergencia de la solución se obtiene aproximadamente a los 300 segundos, y la latencia de recepción de la corrección es típicamente de 13 segundos. El receptor se configura sin enlace de datos. Fíjense que en la imagen anterior no tiene ningún tipo de antena UHF porque la radio está totalmente apagada, y eso lleva a optimizar el tiempo en batería. Aquí le envío un saludo al personaje ilustre que están viendo en la foto, profesor Melvin Hoyer, con quien he discutido bastante acerca de esto, ¿no? En la primera prueba se evaluaron las componentes horizontales, perdón, aquí hay un error, en donde hay unas diferencias entre los 20 centímetros y 10 centímetros, y la recepción de corrección no tardó ni 5 segundos luego de que se enciende el receptor. Aquí tengo a mi modelo estrella haciendo mediciones también para que justifique su manutención. Y bueno, y pasamos a una de las preguntas o una de las discusiones o debates, porque realmente no es una discusión, debates que tenía con el profesor Hoyer, y es, bueno, ¿cómo es este tipo de posicionamiento? Y quiero que ustedes, por favor, coloquen en el chat lo que ustedes opinan acerca de estas preguntas, y es, algo que yo doy por hecho es que el posicionamiento autónomo ya no es el mismo, ¿sí? O sea, nosotros antes hablábamos, por ejemplo, del posicionamiento autónomo en la década de los 2000, de una precisión y exactitud en el orden de metros, ¿ok? 1.5 metros, el doble en vertical, etcétera. Hacia la década del 2010, precisión y exactitud de 1 a 2 metros solamente. Y ahora estamos hablando de precisión submétrica. Con tan solo encender el equipo, podemos estar al nivel de 60, 70 centímetros en horizontal, 50 centímetros en horizontal, 1.2 metros en vertical, y una exactitud también en el orden de 1 a 2 metros. Entonces viene la pregunta, ¿es autónomo porque yo no configuro ni tengo una base? ¿Sí? Porque generalmente el posicionamiento diferencial, o se emite una corrección desde la base, o se calcula una línea base diferencial en el postproceso. Es diferencial porque estoy recibiendo una corrección. Muchas personas quizás piensan eso, pero también entra la pregunta es, bueno, pero las correcciones son a nivel orbital y de reloj.
no involucra correcciones a pseudorangos. Entonces, es autónomo y es sumamente interesante que ustedes, por favor, coloquen en el chat lo que piensan acerca de este posicionamiento. Yo me quedo con esta premisa: el posicionamiento autónomo al solo encender el receptor ya no es el mismo, porque pasamos precisamente de un nivel de 50, 60, 70 centímetros a tener tan solo 10, 5 centímetros en precisión horizontal. ¿Qué impacto tiene el servicio Galileo HASS en proyectos de ingeniería, cartografía, catastro, sistema de información geográfica, entre otros? Y aquí me gustaría hablar de algunas realidades técnicas que quizás son incómodas para algunos, pero durante los 3 últimos años que he estado trabajando con SAUT, estoy más que seguro de esto, y es que más del 75% de los usuarios de receptores GNSS inicia la transmisión de correcciones RTK con una base con coordenadas autónomas. Lamentablemente, muy pocas personas, ese otro 25%, es la que realmente le presta atención a establecer una buena red geodésica o a establecer unos buenos puntos de control topográficos para asegurar la exactitud en el posicionamiento. La gran mayoría de las personas solamente piensa en la precisión y deja de lado lo que es la exactitud. Luego, cuando viene la integración de información de distintos proyectos, es cuando vienen los dolores de cabeza. Más del 75% de esos mismos usuarios no están familiarizados con la actualización o transporte de coordenadas por cambio de época y marco de referencia, y era algo que conversábamos también con el profesor Hoyer acerca de, bueno, en qué solución está. Galileo HASS presenta soluciones o correcciones en el marco de referencia actual, por lo cual no podemos pretender que recibamos correcciones en datos no oficiales, como por ejemplo, no sé, Cirga-Reben o épocas 2017, 2022, no sé, estoy un poco desfamiliarizado con los datos no oficiales de cada uno de los países. Dime, Jorge. Marco, ahora que comentas el tema de los marcos, valga la redundancia, y épocas de referencia, hay algo que desde mi tesis he pegado estudiando PPP, siempre existe una brecha en el empleo del PPP. En el 2012, cuando se hablaba de PPP en tiempo real, no se lograba algo mejor del metro en horizontal. ¿Ya? Estamos hablando que ahora se puede emplear para trabajos de producción con todas estas pruebas que tú nos estás demostrando y que se conoce a nivel mundial. Entonces, el PPP siempre ha tenido esa brecha con respecto a la topografía, porque sabemos que en la topografía debemos estar ligados a los marcos y épocas oficiales de cada país. ¿Ya? Entonces, el PPP siempre ha tenido esa brecha en cómo transformar esas coordenadas, y ahí es donde invito a los oyentes a que puedan compartir emplear esa calculadora geodésica que nuestro presidente Hermógenes Suárez colocó a disposición en Sigma, en donde eso es una brecha muy importante entre la topografía y la geodesia satelital, ese tema de los marcos y épocas de referencia, y por eso la topografía no termina de emplear. Ahora, tú nos haces referencia a esto, y porque ya estamos hablando del PPP en tiempo real, es decir, para trabajos de producción. Y eso es algo que tú como vendedor has empleado una frase y nos puedes abocar un poco más. Se hacen trabajos precisos, pero no exactos. Entonces, ya tú estás especificando el marco y la época de este tipo de servicio de corrección que se debe de tener en cuenta. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Y ahí vienen varios aspectos, ¿no? El primero es, voy con ese 75% nuevamente para no ser tan agresivo. Pero la realidad es que muchas personas dicen, bueno, es que yo estoy trabajando en el dato no oficial del país. Ah, ok, pero ¿cuáles son los parámetros que estás utilizando? No, estoy utilizando el WS84, eso es lo oficial. Entonces, fíjate a dónde va el desconocimiento, y más allá de que eso represente algo negativo, hay que verlo desde el punto de vista o desde la arista de que es algo positivo para nosotros los geodestas, porque realmente nosotros somos quienes sabemos manejar ese tipo de información, ¿no? Con modelos de similaridad y todo esto,
para poder hacer la actualización y el transporte de coordenadas, utilizando, no sé, la calculadora geodésica que tú acabas de mencionar. Entonces, a mí, como proveedor de este tipo de equipos y como ingeniero de soporte, lo que me interesa es que los clientes entiendan que ellos necesitan identificar el origen de sus datos. No importa dónde estén, pero estén seguros de el origen y la vinculación de esos datos. Entonces, Galileo HAZ prácticamente te hace eso transparente porque tú sabes que si mediste el 25 de noviembre del 2023, simplemente tienes que buscar qué ITRF estaba oficial en ese momento y la época ya es la misma fecha. Es básicamente lo que sería el nombre y el apellido de las coordenadas, ¿sí? Yo lo traduzco de esa manera para que las personas, digamos, lo logren entender más rápidamente, porque si te pones a hablar de parámetros, cambio de época, épocas de referencia entre ITRF, pues cualquiera se puede confundir, ¿no? Entonces, lo interesante es, yo tengo esta información medida en esta fecha. Ah, bueno, eso se encontraba en el ITRF tal, en la época tal. Si tú necesitas transportar eso, lo puedes hacer. Es algo igual que cuando se utilizan los modelos geoidal. Yo estoy seguro que te pido a ti, Jorge, envíame los modelos geoidales que tú tienes de Panamá y tienes 4 archivos. Se los pido a alguien de Geosystem, tiene 5 archivos, y yo en mi disco duro voy a tener 3 archivos más. Entonces, el dato duro, por decirlo de alguna manera, es la altura elipsoidal, porque esa no va a cambiar para ninguno porque está sobre el WGS84. Entonces, ese mismo dato duro, en las coordenadas medidas con Galileo HAZ, es saber que estás en la época actual de medición, ¿no? ¿Qué otro impacto tiene? Es lo que les comentaba, los servicios de corrección privados solamente hablan de precisión, pero yo no he visto la primera prueba de exactitud. Sí la vi en YouTube y fue muy gracioso porque precisamente es una persona que vende este tipo de equipo y a la final dice, bueno, lo pueden utilizar para la parte rural. Y al ser gratis, todos los receptores que tengan la posibilidad de recibir esa señal, para mí no hay ningún tipo de excusa que no sean actualizados para que ahora sea ese el posicionamiento por defecto o de partida, ¿no? Otras realidades técnicas es, por ejemplo, posicionamiento con exactitud mejor a 1 centímetro solo se puede alcanzar con el establecimiento de redes geodésicas y un postproceso de alta calidad. Yo he visto en algunos países como normas técnicas dicen, bueno, es que mi orden C es 1 centímetro, mi orden B es 7 milímetros, mi orden A es 4 milímetros, lo cual a mí me parece que es irreal, ¿no? Pero vuelvo al punto, hay muchas personas también que me llaman y me dicen, Marcos, es que el receptor está malo, pero ¿por qué está malo? No, porque es que me estaba dando RMS de 3 milímetros y ahora me está dando RMS de 7 milímetros. Entonces, fíjense la poca dimensión que hay de lo que es realmente una precisión topográfica o una precisión que es la que se requiere para los proyectos que nosotros necesitamos. El mismo catálogo de datos o el datasheet de los equipos lo dice. La precisión en RTK es 8 milímetros más un ppm en horizontal, es decir, algo mejor a 8 milímetros no vas a tener nunca, porque ese es el punto de partida. Es igual que la precisión de un EM en una estación total. Entonces, ahí es cuando viene la mezcla de definiciones y obviamente no dimensionar realmente lo que tú necesitas. Bueno, ya hablé del tema de la precisión topográfica, más o menos 5 centímetros, y la realidad es que no todos los trabajos de campo necesitan un nivel de precisión y exactitud de un par de centímetros. Ahí es donde la potencialidad de Galileo HAZ es realmente muy alta, y veamos algunos casos, ¿sí? Hay infinidad, pero algunos casos: establecimientos de punto de control terrestre para georreferenciar imágenes satelitales que tengan una resolución espacial entre 30 centímetros y 50 centímetros. Todos sabemos, gracias a las clases que nos dio el profe Giovanni Rollero, que le mando un abrazo gigante también, en que necesitamos una calidad en el posicionamiento mejor a la mitad de esa resolución espacial. Entonces estaríamos hablando de 25 centímetros y de 15 centímetros, lo cual lo podemos alcanzar con Galileo HAZ. También es muy útil para verificación de productos finales en modelos 3D obtenidos con la integración de distintos sensores que están instalados en satélites, levantamiento de información cartográfica para etapas iniciales de proyecto, estudios regionales,
todo lo que son estudios o evaluaciones de gestión de riesgo, uso de suelo, entre otras, ¿no? Levantamiento de cartografía, vialidad, etcétera, en áreas rurales, porque obviamente las tolerancias son mayores, y es muy importante que no vamos a depender del establecimiento de bases para alcanzar las precisiones y certitudes requeridas, lo cual operativamente optimiza los proyectos. Optimizar los proyectos es optimizar tiempos, y optimizar tiempos es ahorrar dinero, ¿no? ¿Y qué otras áreas de ingeniería o servicios? Dime, Jorge. Marco, te quería hacer una aclaratoria en el punto anterior, en aplicaciones de proyectos de ingeniería. Lo comentamos anteriormente, el PPP no se ha logrado establecer en el uso común de la topografía. Y ahora tú nos estás presentando proyectos y datos que podemos utilizar para servicios de producción, ni siquiera para establecimientos de puntos de control. O sea, nos estás hablando que ya ahora el PPP se puede aplicar para labores de producción en proyectos de ingeniería. Esto es algo que nos estás colocando y que lo vimos en la Intergeo de este año, en todas esas presentaciones que ya esto no es algo que se está estudiando, que se está evaluando, sino que ya se está implementando en obras de ingeniería y en servicios de producción. Sí, totalmente. Ahora, hay que ser muy responsables para recordar el nivel de exactitud y de precisión que te da, ¿no? Y por eso yo hago énfasis a que no todos los proyectos requieren nivel centimétrico de precisión y de exactitud. Por eso todo esto que tiene que ver con asesoramiento remoto, cartografía, catastro rural, etcétera, son áreas donde sin duda alguna hay que adoptar ya el Galileo HAS, y es una frase que nosotros utilizamos mucho en las reuniones, y es no es que es el futuro, es ya, es el presente. Quien no lo utilice prácticamente está un paso atrás, ¿no? Y con respecto a otras áreas de ingeniería y servicios, a mí me llamó poderosamente la atención esta gráfica, por eso la coloco sin intervenirla para nada, y es, fíjense todos los sectores, la proyección hacia el 2031 de los sectores que van a utilizar dispositivos GNSS y que se van a alimentar de este servicio Galileo HAS. Todos creeríamos, ¿no? Nosotros somos geodestas, somos topógrafos, etcétera. Todo lo que es geomática debe estar en el porcentaje más alto, pues lamento decirles que no. Nosotros estamos en un rubro bastante pequeño. Fíjense que todo lo que tiene que ver con aviación, aeronáutica, drones, que valga la pena mencionar, no todos los drones se utilizan para fotogrametría, también yo creo que es un segmento bastante pequeño dentro de todo lo que pueden hacer los drones. Todo lo que tiene que ver con agricultura, que ahí yo creo que hay una clave muy importante y un campo muy grande al cual las empresas están migrando gran parte de su desarrollo tecnológico. Yo siempre me preguntaba por qué hay ciertas marcas que no siguen innovando en el desarrollo de receptores GNSS, ¿sí? Hay marcas que tienen receptores que salieron, no sé, en el 2015. Sí, perfecto, siguen funcionando, etcétera, pero no han sacado nada nuevo, y es porque esas marcas están migrando hacia el área de agricultura de precisión. Entonces tú te pones a ver y tienen toda una gama de lo que es como un machine control, pero para el tema de agricultura. Entonces, esto es para que nosotros veamos todas las aplicaciones en donde se puede utilizar el Galileo HAS, todo lo que tiene que ver con operaciones y actividades en áreas marinas, que es otra limitante también de los servicios privados, lo vamos a ver más adelante, que me estoy quedando sin tiempo, y todo lo que tiene que ver con, obviamente, energía, la parte forestal, infraestructura, entre otros, ¿no? ¿Qué otras áreas de ingeniería de servicios? Industria espacial, en el área de topografía obviamente nosotros estamos muy asociados, en la parte de vehículos autónomos, fusionándolo con otros sensores y tecnologías para tener un ambiente operativo más robusto, y todo lo que tiene que ver con servicios basados en localización o LBS, donde prácticamente entran todos nuestros dispositivos celulares para tener un mejor posicionamiento, que será una locura ver en el futuro lo que puede alcanzar, ¿no? Y en agricultura de precisión,
fíjense que es una de las actividades donde se ofrece mayor potencialidad de esto, porque prácticamente qué tipo de obstrucción va a tener una antena GNSS en un campo donde esté, digamos, sembrado algún tipo de, no sé, maíz, lo que sea. Ahí, no, la obstrucción va a ser un pájaro que pase por ahí, más nada. Entonces, la mayor parte de las aplicaciones agrícolas no requieren precisión de posicionamiento vertical, solo requieren 30 centímetros de precisión entre pases, digamos, viendo lo que sería el tractor, la huella que deja con 30 centímetros es más que suficiente, y aplicaciones como pulverización con control de sección, incluido lo que sería la guía y corte de césped, lo que se traduce en mayor tiempo de actividad y confiabilidad de la señal del receptor, utilizando guía automática de los tractores y de su maquinaria, lo que es, obviamente trae menor costo y mayor productividad. Yo me quedé loco en Mundo GeoConnect en Sao Paulo y en Intergeo, como todos los drones prácticamente están migrando al tema de agricultura de precisión. Ahí es donde está los billetes hoy en día. No es que descuidemos la parte de ingeniería y de construcción, pero realmente la agricultura de precisión es algo que obviamente cuando vamos a parar de comer, ¿no? Y optimizar los recursos es lo mejor. ¿Tienes alguna pregunta, Jorge? Sí, Marco, íbamos a tocar ese tema de costa afuera. Sin embargo, hay algo que tú estuviste en Intergeo y quisiera que nos compartieras un poco, ya que acabas de decir el tema de los drones. En el caso de las conferencias que se brindaron en el Intergeo, muchos doctores, profesores, la mayoría de las ponencias fueron de Galileo Haas, pruebas, evaluaciones y demás. En el cuarto, ya lo mencionaste un poco antes, pero en el caso de las casas comerciales de las más antiguas, ¿verdad? ¿Cuál fue tu punto de vista en ese sentido? Porque si es algo, el PPP existe ya con una buena calidad decimétrica desde hace 10 años fácilmente, te podría decir yo. Pero ahora, actualmente, ¿qué vistes en ese Intergeo o esa tendencia de las grandes casas comerciales de las más antiguas respecto al Galileo Haas? Bueno, la tendencia, y va un poco al comentario que hacía con respecto al hardware, ¿no? ¿Por qué no hacen innovaciones? Y bueno, muchas de esas casas grandes se están yendo al tema de agricultura de precisión o de vehículos autónomos, donde tengo entendido que el mercado es sumamente grande y hay muchos dígitos de dólares al lado, que quizás muchos nosotros no logramos dimensionar, ¿no? Pero la realidad también es obvio, si yo tengo un servicio privado, pues no me va a convenir que las personas empiecen a utilizar uno que está libre, ¿no? Y por eso les digo que tengan mucho cuidado también con las casas que venden, que les digan, no, pero es que por Galileo Haas me tienes que pagar, así sean $100 anuales, sencillamente eso sería un robo. Pero volviendo al tema de las casas grandes, las que tienen, no sé, RTX, Atlas, creo que hay una que se llama Starnet, si no me equivoco, no recuerdo cómo es la Hexagon. Pues ellos ni hablan en contra de Galileo Haas, pero tampoco lo hablan dentro de sus receptores. Y la realidad es que la línea de receptores GNSS está inundada por marcas asiáticas, en donde yo siempre hago esa comparación. Yo le digo, mira, para comprar una pareja que me cuesta $40,000, me compro 3 parejas chinas, e incluso esos receptores hacen más cosas que el que cuesta los $40,000, ¿no? Pero bueno, ahí entra el tema de hardware, entra el tema de branding, entra el tema de, no sé, software de postproceso, etcétera. Y yo siempre digo que mercado hay para todos. Lo comparo con el mercado automotriz, si no existiera el mismo modelo de autos para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hay personas que buscan confort, hay personas que buscan economía, etcétera, etcétera. Pero sí, básicamente eso. No lo nombran, pero no he visto que vayan en contra tampoco del servicio. Pero nosotros como usuarios debemos estar atentos a todo lo que está a nuestro alcance, y más si es gratis hasta un ferry. Entonces hay que sacarle provecho, hay que utilizarlo, pero ojo, muy responsablemente utilizarlo en los ambientes en donde podamos tener las mejores precisiones y exactitudes posibles. No vayan a salir de aquí diciendo, es que Marco nos dijo que en cualquier lado lo puedo hacer y voy a ir a replantear en una planta industrial donde se necesita un replanteo con una exactitud y una precisión altísima con Galileo Haas. Tampoco
tampoco es así. Debemos, así como sabemos lo bueno, debemos saber lo malo o no tanto lo malo, sino las limitaciones para, obviamente, sacarle el mayor provecho. Y aquí entramos a otro punto que es la exploración costa afuera, offshore, en donde estos servicios privados no tienen cobertura. RTX y Atlas no tienen cobertura en zonas marinas, y las que tienen cobertura en las zonas marinas no les quiero ni contar cuánto cuesta una suscripción anual para una corrección, ¿sí? Son sumamente caras, porque yo siempre digo, tú tocas agua y todo lo que son salarios, costos operativos, etcétera, prácticamente se triplica. Entonces, la posibilidad de utilizar Galileo HAZ, que no tiene ninguna restricción, al contrario, lo que es costa afuera se convertiría, o ya se convirtió, en un escenario ideal para utilizar este tipo de correcciones, ¿no? Nos evitaríamos la imposibilidad de establecimiento de bases GNSS con facilidad. No vamos a depender de radios, cables, repetidoras, etcétera. Cobertura 24/7 global. Y, como les decía, representa el escenario ideal para la utilización de este servicio. Y concluyo con esta frase, y es: las posibilidades son infinitas en ambientes ideales para recepción satelital, donde prácticamente no hay obstrucciones, y esto abarca campos de minería, cielo abierto, obviamente, agricultura de precisión y todo lo que son operaciones costa afuera. Ya para terminar, ¿cuál sería el futuro en Latinoamérica? Aquí les comento algo que siempre me costaba con los ingenieros GNSS de China, que son con los que yo trabajo, y ellos ven el Galileo así como que, bueno, pero eso ¿para qué si ya tenemos el Beidou PPP? Sí lo tienes, pero lo tienes allá en Asia. Para nosotros en Latinoamérica es el primer servicio que está totalmente abierto. Sin embargo, Beidou PPP ya está totalmente operativo en Asia. Fíjense que aquí está la cobertura de lo que sería prácticamente morado. Lo que tengo entendido es que los tiempos de convergencia son menores que lo de Galileo HAZ, y la diferencia principal es que esto sí va por una banda L. Entonces, ahí hay como un poquito más de restricción en el tema de hardware. Entonces, el hardware, aparte de recibir todas las observables, debe tener una banda L reservada, por decirlo de alguna manera, para que llegue esa corrección. También se transmite correcciones de órbita, reloj, parámetros atmosféricos, y se espera que la cobertura para el resto del planeta se implemente o se comience a implementar aproximadamente dentro de 5 o 10 años, porque aquí sí se utilizan otro tipo de satélites de órbitas medias, en donde ellos obviamente son los que hacen la transmisión por vía banda L. En pruebas realizadas en China, la precisión horizontal puede alcanzar los 6 centímetros, precisión vertical 8 centímetros, el tiempo de convergencia para alcanzar 10 centímetros en algunas zonas son de 700 segundos, en otras zonas son de 44, 59, 68 segundos solamente, para alcanzar los 10 centímetros de precisión. Muchos dirán, bueno, pero el futuro de Latinoamérica con el tema de estos servicios de internet satelital, obviamente eso va a permitir expandir el NTRIP. Mi sueño es que todos los países tengan una red de estaciones CORS transmitiendo NTRIP para que todos los marcos de referencia sean dinámicos, que eso es lo que realmente debemos trabajar. Veo con terror cómo existen todavía países en donde nos venden las planillas de coordenadas y las actualizan 2 veces al año solamente, y nos piden precisiones de 7 milímetros, lo cual es irrisorio. Y bueno, obviamente que constantemente nos estemos educando e instruyendo para estar pendiente de cualquier tipo de tecnología que pueda ayudar a optimizar nuestros procesos. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay algunas consultas. Les dejo mi email personal, mi email corporativo, y los invito a unirse al canal de YouTube de South Latinoamérica, que lo llevamos entre María Paz Casino y yo, que somos los representantes del grupo para la región. Muchísimas gracias. Marco, excelente presentación. Muchísimas gracias, ingeniero. Estamos un poco corto de tiempo, por eso vamos a dar ahora paso a la sesión de preguntas y comentarios de los asistentes.
No nos va a dar tiempo a todas. Vamos a empezar por esta, del señor Juan Alejandro Rodríguez Tequia, el cual comenta: buenas tardes. En el caso de Colombia, cualquier trabajo de índole catastral o topográfico debe estar sujeto a la normativa vigente del IGAC. ¿Ustedes han escalado esas inquietudes a esta entidad y a que se reciban los levantamientos mediante el uso de esta metodología o tecnología? No, realmente nosotros como fabricantes no entramos a los detalles locales de cada país, ¿no? Eso recae en los distribuidores, obviamente con el apoyo de nosotros, y sin duda alguna es un trabajo que hay que hacer en conjunto. O sea, ahí tiene que entrar el tema de sociedad de topógrafos, colegios de ingenieros, etcétera, mesas de trabajo con el IGAC, porque aquí en Colombia, por ejemplo, se está implementando el Centro de Control Geodésico, creo que se llama así. El profesor Hoyer me va a matar, creo que así se llama, en donde van a liberar las estaciones core, un servicio de procesamiento PPP, etcétera. Entonces, obviamente en esas mesas de trabajo hay que presentar no, porque el IGAC está consciente de que esto existe, pero sí presentar pruebas, etcétera, en donde se vea la potencialidad y el provecho para implementar y que formen parte de las técnicas, por llamarlo así, o posibilidades o procedimientos de observación que se puedan utilizar para este tipo de actividades, ¿no? Pero obviamente por eso siempre lo decía, hay que tener cuidado con dónde implementarlos, primero a nivel de precisión y exactitud, y segundo, todo lo que tiene que ver con normatividad local. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. La otra pregunta de Exe Rodríguez nos comparte: hola, ingeniero, saludos desde Bolivia. Gracias por la presentación. Mi consulta, un poco general. Desde el año pasado han salido varios artículos referente a la calidad de iPhone en Europa con Galileo, en el orden de 30 centímetros. ¿Ya es posible realmente a nivel de celulares obtener este nivel de precisiones? Bueno, una de las cosas con el tema de los celulares es precisamente si le están adaptando una antena externa, ¿sí? Una antena como esta que está aquí, ya se la vamos a mostrar, como esta antena, ¿sí? O realmente es la antena que tiene interna, y lo otro, cuál es exactamente el punto de medición, ¿no? Digamos, hay muchas personas que se preguntan, bueno, el día de mañana vamos a poder hacer un levantamiento topográfico, o incluso hay quienes se atreven a decir geodésico, con celulares. Yo creo que va a ser muy difícil, en el sentido de que también hay personas que dicen, bueno, yo no necesito niveles porque están los drones, están las estaciones totales, y la realidad es que los niveles nunca van a desaparecer porque es la forma más exacta de digamos, hacer un circuito de nivelación. Entonces, quizás las brechas se van a cortar, pero yo no creo que lleguen a, digamos, sacar de juego lo que son receptores GNSS. Los receptores GNSS a su vez están evolucionando. Este que tengo acá es un receptor que tiene cámaras para poder hacer fotogrametría horizontal. En Intergeo también vimos que ya vienen los receptores con un láser para medir distancias, también para medir autoaltura, etcétera. Entonces, eso nos lleva a que las técnicas evolucionan, quizá las brechas se acortan, pero no creo que llegue a desplazar una a la otra, ¿no? Excelente, excelente. Ya por último, hay varias preguntas, las cuales las voy a unir, en donde varios compañeros o asistentes nos preguntan nuevamente por el tema de los marcos y épocas de referencia. Hacen énfasis en esa pregunta, también recordándoles que en Sigma disponemos de esa calculadora geodésica. Los geodestas, como usted lo comentó, disponemos ya de eso desde la universidad, pero si nos pudiera dar otro breve resumen de el marco y la época en cual se transmiten las coordenadas de esta corrección. Sí, yo creo que la respuesta es muy sencilla y hay que volver a qué es lo que se envía en la corrección. Se envían parámetros orbitales, se envían parámetros de reloj y de vías instrumental. Entonces, son sobre las efemérides transmitidas, y las efemérides transmitidas siempre están sobre el marco de referencia, el ITRF, que está vigente en ese momento. Entonces, por eso les decía que se vuelve transparente para nosotros, porque con tan solo saber la fecha de medición
podemos saber cuál es el ITRF que estaba en ese momento oficial, por decirlo de alguna manera, o vigente, y de ahí poder trasladarlo hacia otras épocas o marcos de referencia, etcétera, ¿no? Y aquí entro un poquito a la polémica, me gusta ser polémico a veces, y es, en algunos países utilizan redes pasivas de hace 7, 8, 10 años, en donde por el mismo desplazamiento de las placas tectónicas ya eso perdió completamente lo que es la calidad para tener un control geodésico y topográfico. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto temor a una corrección que nos puede dar una exactitud de orden decimétrica si muchas veces en malas prácticas utilizamos redes pasivas donde yo a veces escucho gente pidiendo el vértice, yo no sé qué, en la isla de Margarita? Solo midieron hace 25 años. ¿Para qué utilizan eso? Entonces, también la potencialidad es muy alta en ese aspecto, ¿no? No, no. Y en la polémica es donde debemos de enfocarnos, porque ahí es donde vienen los problemas de ingeniería. Sí, Generalmente la solución para ese 75% que usted hizo énfasis es volver a medir. Es la solución general. Y cuando no, ahí se el receptor solucionan está muchas malo. cosas. El receptor está malo. A mí me llaman 60 veces al día diciéndome, Marco, el receptor está malo. Y el receptor está malo. Exactamente. Exactamente. Entonces, excelente, ingeniero. Debido a que tenemos el límite de tiempo ya excedido, no podremos atender todas las preguntas del evento. El resto las vamos a atender vía correo. De parte del equipo de Sigma, queremos agradecerle primeramente al ingeniero Marcos por su presentación, también al equipo que ha hecho posible este evento, estando atento a cada detalle, y finalmente a todos nuestros asistentes por acompañarnos. Espero que haya sido de su completo agrado. Antes de dar por concluido el webinar, quisiera invitarlos cordialmente a estar atentos a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, Sigma Red Global, y a escribirnos a nuestro correo electrónico info@sigma.xyz, para que no se pierdan ningún detalle en nuestros próximos eventos. Esperando Jorge, volvernos a ver pronto, me despido de ustedes. Ingeniero, muchísimas gracias. Si tiene algunas palabras. sí, quería agradecer enormemente a Mario Forgione por la invitación y por insistirme en dar este tema. Gracias también al profesor Melvin Hoyer, a todas las personas que me han apoyado en pruebas, en debates, etcétera. Y quiero enviarle saludos a todas las personas de donde estén conectadas. Por lo menos allí estaba alguien de Bolivia que me dio una sopa de maní. A todas las personas que me ayudaron en México, Costa Rica, etcétera. Especialmente a todas esas personas que en este momento están haciendo hallacas por allá en Venezuela, para que me guarden algunas en diciembre, porque voy es con todo a comer hallaca. Muchísimas gracias a todos de verdad por la oportunidad. Dios mediante. Muchísimas gracias, ingeniero. Que tengan muy buenas noches. Hasta un próximo evento.